Quisiera entonces, hermanos, así introducirlos, llevarlos a la epístola a los Romanos, el capítulo 12, verso 15. Aleluya al Señor. Si usted abre su Biblia, hermanos, ahí donde está, sentado en el libro, si usted trae su Biblia, pero si también, hermanos, lo puede mirar en la screen, en la pantalla, si no trajo hoy su Biblia, o trae su celular o su tableta, también lo puede ver ahí, amén. Que lo que nos enseñaba nuestro pastor en estos días es, lo importante también es traer el libro, amén, traer la Biblia, porque si se nos va la luz, si se nos acaba la batería, ya no la vamos a poder ver, amén. Y el libro en sí, así, siempre lo vamos a poder cargar, siempre lo vamos a poder tener, y es algo que nosotros necesitamos seguir haciendo, amén. Si es tan amable y se pone de pie, hermanos, aleluya, es hermoso estar en la casa del Señor. ¿Cuántos se han gozado en esta mañana? Yo me gocé hoy en esta mañana alabando al Señor con los cánticos, aplaudiendo, glorificando al Señor, tocando usted con sus manos. Hoy nos alegramos en la casa del Señor, amén. Y hoy Dios tiene algo que va a hablar a nuestros corazones y a nuestras vidas. Y yo creo que nosotros nos queremos seguir gozando. Yo quiero seguir viendo la mano de Dios en mi familia, en mi vida. Yo creo que usted de igual manera. Yo quiero ver que Dios haga milagros en las necesidades. Yo quiero ver que Dios nos ayude a seguir caminando, así como a mi familia. Yo creo que usted también, a su familia, a sus hijos. Y es lo que buscamos en el Señor. Pero cuando no estamos de acuerdo en una situación, en una cosa, puede ser que haya un obstáculo. Amén. Estamos llenos de obstáculos en todo tiempo, pero hay una clave en la cual nosotros hemos podido tener la victoria, y es el Señor Jesucristo. Es escuchar la palabra, pero no solamente escucharla como dice Santiago, sino también ponerla por obra y hacerla. Yo creo que el que va al gimnasio no solamente dice voy al gimnasio, pero va y llega y empieza a ejercitarse. Si no, no sirve de nada. La palabra de Dios es así nos enseña, necesitamos ejercitarla, ponerla en práctica. Y yo creo que somos bendecidos. Imagínense, si Dios es tan bueno, Él nos ha bendecido. Amén. Romanos capítulo 12, verso 15 dice así la palabra del Señor. Tan simple como esto dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Amén. ¿Por qué no levanta sus manos, cierra sus ojos y dígale al Señor así: Padre, venimos delante de ti, Señor, y queremos en esta mañana pedirte, habla a nuestro corazón y a nuestra mente. Queremos, Señor Jesucristo, pedirte, Padre, que nos enseñes a seguir nosotros permaneciendo en tu palabra y en tu voluntad. Hoy en esta mañana, Señor, aunque la palabra, Dios mío, constantemente se nos enseña y al parecer, Señor Santo, sentimos que se repite, Señor, es algo que nos ayuda a nosotros a seguir recordando y a seguir poniendo hincapié, Señor, en tu palabra. No nos queremos perder, no queremos, Señor, menguar, no queremos apagarnos. Queremos que nos ayudes en todo el ámbito de nuestra vida. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, a nuestros amigos que nos visitan, que una palabra hoy se lleven, Señor, en sus corazones y en sus vidas. Así, Señor, lo entrego este mensaje en el nombre del Señor Jesucristo. Seas tú glorificado, mi Señor y mi Dios. Amén y amén. Salude a su hermano a su derecha, a su izquierda, a su amigo y dígale: bienvenido. Hoy me gozo contigo, amén. Aleluya al Señor. Tome su asiento, hermano. Aleluya al Señor. El título, hermanos, de este mensaje se titula así, se titula ¿qué significa reír y llorar con ellos? ¿Qué significa reír y llorar con ellos? La palabra del Señor nos enseña a nosotros que todos los que hemos sido y recibido al Señor Jesucristo, Dios nos ha dado el don del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, por lo cual el Señor en su palabra dice que lo que nos hace gozar, lo que nos hace llenarnos de alegría y de esperanza es lo que ahora hemos recibido de parte del Señor. Antes de venir al camino del Señor, no teníamos, como dice la palabra del Señor, no teníamos esperanza, no teníamos felicidad, no teníamos nosotros absolutamente nada bueno. Parece ser que venía tiempos que nos alegrábamos, pero pasaba de repente.
Pero ahora que hemos nosotros venido al Señor, Dios cambió nuestra situación, nuestra vida triste, nuestra manera de vivir, las cosas que nos detenían y nos hacían mal y daño, el Señor las cambió para que ahora viniésemos a ser felices. Pero la palabra del Señor nos dice a nosotros también que nosotros somos felices, pero así como somos felices, también nosotros podemos provocar al Espíritu Santo que se entristezca. O sea, que si somos felices es por Dios, es por su Espíritu Santo. Pero cuando contristamos al Espíritu del Señor, entonces viene nuestra vida a entristecerse. Entonces nuestra vida en Dios empezamos a luchar y a batallar. Pero Dios, que nos habla cada vez y constantemente, nos dice que Dios nos quiere seguir ayudando. Hay una palabra que viene a nuestra mente y nuestro corazón y nos enseña y nos dice, cuando el Espíritu de Dios viene y nos dice, algo está pasando en tu vida, algo está mal en ti, algo pasa por lo cual no te puedes gozar y glorificarme. Pero yo creo que la iglesia, hermanos, ha sido una iglesia que constantemente ha recibido la palabra del Señor. Esta iglesia, hermanos, que Dios puso aquí en esta área, Dios nos ha enseñado palabras que transforman nuestras mentes y nuestros corazones. Y de continuo Dios nos está ayudando. Por eso la iglesia es sana. Por eso la iglesia busca a Dios, porque nosotros tratamos de hacer la voluntad del Señor. Luchamos, batallamos, como decía anteriormente, tenemos altas y bajas, pero cuando nosotros nos determinamos a buscar y hacer la voluntad del Señor, el Señor nos ayuda. Por lo cual hoy, hermanos, decimos que no queremos contristar al Espíritu Santo. Pero ¿qué quiere decir este mensaje hoy? ¿Qué significa reír y llorar con ellos? Amén. ¿Qué significa reír y llorar con ellos? La verdad es que hay situaciones en las que sí, ciertamente pasan situaciones cuando pasa un ser querido, cuando fallece, sentimos dolor. Cuando hay alguien que tiene alegría porque recibió algo en el tiempo, algo material, pues también se alegra. Pero la palabra de Dios nos enseña a nosotros qué significa entonces. Si lo sabemos, lo hemos sentido, Dios quiere que sigamos haciendo esto. El Señor Jesucristo quiere que nosotros en estos tiempos podamos nosotros poner en nuestra mente estos temas como de liberación y de restauración. Y es lo que nosotros queremos hacer, restaurar siempre nuestra vida en el Señor Jesucristo. Así que, como simpatizar, la palabra simpatizar quiere decir que es en un sentido que suele darse de caerle a uno en gracia a una persona. El ser simpatizar es como caerle bien a alguna persona, caerle bien a alguien. Posiblemente cruzamos palabras y nos dice, me cayó bien esta persona, me cayó bien el hermano o la hermana. Simpatizar es tener eso, caer bien a alguien. Pero cuando hablamos de simpatizar, no solamente se queda en simpatizar, sino se va más allá. ¿En qué? En que nosotros tenemos que ir más allá en el sentido que Dios nos quiere enseñar, en el sentido etimológico, o sea, en la raíz de lo que nos quiere enseñar el Señor Jesucristo acerca de simpatizar. Simpatizar es eso. Pero el Señor nos enseña algo en Hebreos capítulo 4, verso 15. Si me acompañan y lo ven en la pantalla, nuestro hermano lo pone en el screen y dice así la palabra del Señor. Cuando hablamos de ello, el Señor nos enseñó algo en su palabra y dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Quiere decir que tenemos a un Dios, un sumo sacerdote que se compadece de nuestras necesidades. Ese Dios que se compadece de usted, de mí, en las necesidades que tenemos, en la situación en que estamos, porque dice que Él fue tentado en todo, pero no pecó. O sea, quiere decir que Dios, hermanos, Él nos mira, Él nos conoce, y Él también quiere que nosotros como iglesia, nosotros también sintamos lo mismo que Él sintió, compadecernos unos por los otros. Por eso cuando hablamos de ello, el Señor Jesucristo, aun cuando estaba en la cruz del Calvario, que dijo, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen.
El Señor cambió totalmente nuestra manera de entendimiento a hacerlo como ojo por ojo. Él me lo hizo, ahora me lo paga. Defenderse de uno mismo y hacer justicia de uno mismo. El Señor cambió para enseñarnos, hermano, a ser sanos, para ayudarnos a nosotros tener una armonía, para vivir juntos y para tener victoria, para tener bendición, para tener sanidad. Por eso el Señor Jesús nos enseña ahora a nosotros de esta manera, que nosotros debemos de reflejar lo que Él nos vino a enseñar. Por eso es importante saber qué significa reír y llorar con ellos. El Señor pudo vernos y pudo acercarse a nosotros para ayudarnos, pero ahora nos toca a nosotros seguir haciendo la voluntad del Señor. Entonces hoy el Señor nos dice que nosotros también necesitamos compadecernos, no solamente decir lo siento, no solamente decir pues me siento, lamento lo que pasó, sino ir más allá. Recuerdo que lo que es simpatía es cuando a alguien le sucede algo triste, le podemos decir lo siento, lo que pasó, aunque no lo sentimos completamente lo que ha pasado, porque ha fallecido un ser querido o porque ha venido a una enfermedad. Pero cuando nosotros nos acercamos, aunque no sintamos lo que sucede, pero estamos ahí, cuando nos acercamos, cuando nos mantenemos, posiblemente no podemos dar una palabra. Posiblemente vemos ese rostro afligido, posiblemente podamos ver esa situación, pero cuando nos mantenemos pidiendo a Dios en silencio y amando a nuestro hermano, cuando menos pensemos, Dios sana esa vida, Dios sana ese corazón y Dios ayuda, hermanos, a seguir fortaleciendo. El ser en la simpatía es permanecer aún en ese estado. Y es donde Dios quiere trabajar en nosotros y enseñarnos que Dios así hizo en nuestras vidas. Pero también la palabra de Dios nos enseña por medio de la iglesia, en la Escritura, nos muestra el Señor a una iglesia hace 2000 años. La iglesia que Dios inició, se recuerda cuando Dios inició a la iglesia, dice que era una iglesia poderosa. Una iglesia donde todos juntos estaban en armonía y algo sucedía. Cuando ellos se ponían en armonía, era que oraban juntos, comían juntos, ellos platicaban de cosas, ellos estaban allí. Y dice la palabra así en Hechos 4:32, dice la palabra de Dios que ellos hacían algo. ¿Cuántos de nosotros también hacemos muchas actividades? Tenemos comunión con los hermanos, tenemos comunión unos con otros, tenemos comunión las familias juntas, tenemos comunión. Todos nosotros la tenemos, nuestros hijos, los primos se juntan, los jóvenes se juntan, todos tenemos comunión. Pero lo que el Señor nos dice aquí, que algo tenían ellos en común. Ellos tenían algo en común. Fíjese lo que dice la palabra y dice, y la multitud de los que habían creído, o sea, la gente que había creído en el Señor, dice, eran de un corazón y de una alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que cada uno tenía las cosas en común. Y luego dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio que la resurrección de Jesús y del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Dice que ellos tenían las cosas en común. O sea que todo lo que ellos tenían, lo sigue diciendo este capítulo, sus casas, lo que ellos comían, lo que ellos tenían, ellos dice que lo compartían. Aún vendían sus casas y lo traían a los apóstoles, y los apóstoles dice que ellos lo repartían según era la necesidad de ellos. Eso es lo que hacía la iglesia. Se dice que ellos lo hacían así porque creían que Jesucristo ya venía posiblemente mañana, en el siguiente mes. Ellos estaban esperando al Señor como que si ya fuera a ser mañana. Y es lo que nosotros también esperamos. No sabemos cuándo vendrá. Ellos también estaban esperando esto y se daban así. Claro, y lógicamente que hoy nosotros no vendemos las cosas y hacemos como ellos hacían, pero de una manera sí podemos nosotros tener las cosas en común. Y esta iglesia que somos nosotros hemos tenido en común una cosa, de ayudar a los hermanos. Cuando ustedes han visto, cuando alguien tiene necesidad, el pastor ha venido y ha decidido, hermanos, vamos a ayudar al hermano, a la hermana, y lo hemos hecho, y Dios ha bendecido a nuestros hermanos.
Posiblemente Dios nos ha bendecido, es una realidad que Dios nos ha bendecido en lo que ahora estamos obrando, pero un día Dios hará mucho más grande esto, porque Dios irá, hermanos, llevando a la iglesia de mayor en victoria, de victoria en victoria el Señor nos va a llevar. Pero esto es lo que al momento Dios nos ha enseñado y Dios nos ha permitido. Por eso, hermanos, ellos tenían las cosas en común. Y yo creo que hoy nosotros tenemos que tener las cosas en común, pero hay un factor que en veces nos detiene a poder hacerlo. La palabra de Dios sigue diciendo en el capítulo 5, versículo 1 en adelante, la historia dice que José o Bernabé dice que vendió propiedades que él tenía y las trajo a los apóstoles. Y los apóstoles, ellos repartieron e hicieron el bien que tenían que obrar. Pero dice que también Ananías y Zafira, ellos también vendieron una propiedad. Y dice que la trajeron a los apóstoles, pero echaron mentiras. Ellos dijeron, hemos vendido esta propiedad, ahora la traemos ante ti. Pero ellos retuvieron una parte de ella, lo cual no le agradó al Señor, porque estaban echando mentiras. Y por eso el apóstol le dice, no vendiste la propiedad en tanto, bien te hubieras quedado con ella, no hubieras engañado, no nos hubieras dicho un engaño. Pero por eso, por lo cual has hecho, dice, ahora el Espíritu Santo, le has mentido tú al Espíritu Santo, el cual ahora el Señor te llama a cuentas. Y falleció él y su esposa. ¿Por qué? Porque ellos tenían, en cierta manera podemos ver un tipo de envidia, un tipo de mal en su corazón, que lo hicieron de esta manera. Por eso es tan importante que hoy dice hoy en el título, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros debemos de entender cada día cómo nos vamos a gozar y cómo vamos a llorar juntos en las cosas que tenemos en común. Así que la palabra del Señor nos enseña, hermanos, hoy que nosotros debemos de hacer lo que el Señor nos enseña para estar todos juntos y recibir bendición del Señor. Hoy en estos días que vivimos es más, el mal se está levantando, la situación cada día son más caóticas, pero para el Señor todo es posible. Nosotros necesitamos seguir buscando a nuestro Dios. ¿Cómo ellos lograron entonces, hermano, tener esa unidad? ¿Cómo lo llegaron a hacer? Pues lo llegaron a hacer en el Señor Jesucristo. Ellos lo entendieron, ellos se impulsaron, ellos se empezaron a mover, ellos se juntaban con sus hermanos y platicaban de las cosas que sentían y sucedían. Yo creo que si ellos tenían un cierto tipo de sentimiento contrario contra el hermano, contra la hermana, ellos se acercaban y arreglaban sus diferencias para que ellos fueran bendecidos. Por eso cuando nosotros hablamos hoy de la iglesia, que nosotros somos una iglesia gozosa, que nosotros queremos ver las maravillas y los milagros del Señor, Dios lo está haciendo. Pero hay factores en veces que los que nos detienen para recibir completamente la bendición de nuestro Dios. Así que, ¿cómo lograron ellos esa actitud? Ellos lo lograron, hermanos, teniendo humildad. Ellos lo lograron teniendo amor. Ellos lo lograron acercándose unos a otros, buscando el favor del Señor Jesucristo. Por eso hoy es necesario, hermanos, un amor generoso, una humildad a toda prueba. Quiere decir que cuando nosotros hacemos esto, buscamos nosotros el amor, ser generosos y ser humildes, también viene, como dice, como a toda prueba. O sea, va a venir prueba, va a venir una circunstancia, va a venir una situación, pero entre todo eso, nosotros debemos de practicar y debemos de hacer lo que es generoso y ser humildes. Porque de otra manera entonces no valdrían nuestras palabras. No valdrían nuestras palabras en pedir una disculpa, en arrepentirnos, en decir perdóname si no lo hacemos con todo el corazón, si no venimos arrepentidos. Por eso necesitamos nosotros no solamente decirlo por palabras, sino tenemos que hacer una acción, una actitud. Y es lo que la iglesia primitiva hacía una actitud, se movía en la presencia del Señor. Primera de Corintios 12, capítulo 25 al 26, la palabra del Señor nos enseña esta palabra a la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios tenía todos los dones
que ellos obraban, dones de sanidades, dones de todo lo que ellos, hermanos, Dios los usaba, ellos lo tenían todo, pero había una cosa, una circunstancia, lo cual no podían ellos ser completamente felices, completamente, hermanos, hacer el propósito de Dios. Pero el apóstol dice así en el verso 25, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. El verso 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Dice la palabra entonces que todos, para que no haya desavenencias, todos, hermanos, debemos de sentir lo mismo. ¿En qué manera? Si el cuerpo, cuando se machuca un dedo, su cuerpo lo siente, su brazo lo siente hasta la cabeza, le da temperatura. Si se machuca un pie, de igual manera. Si le pica una abeja, de tal manera lo va a sentir. O sea, todo su cuerpo lo siente. Por eso dice el apóstol, de tal manera, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si alguien de nosotros llegara, hermanos, a tener necesidad, debemos nosotros, como dice, compadecernos. Debemos de sentir lo que nuestro hermano siente, lo que nuestra hermana siente. Posiblemente hoy nuestro hermano, nuestra hermana tiene una necesidad. Posiblemente la vemos de una manera, pero muchas veces no preguntamos y nos acercamos. Yo he entendido algo, que se habla de la simpatía. Y cuando hablamos de la simpatía, cuando estamos cruzados de brazos y no decimos nada, alguien puede pensar, ¿qué está pasando? Si yo me cruzo de brazos, ¿qué pueden decir de mí? Pueden decir, el hermano está enojado, el hermano está muy quieto, el hermano no quiere hacer nada, el hermano ahí está como si nada, el hermano ahí está triste, pero en verdad no saben lo que estoy pasando. Posiblemente tengo frío y tengo mis manos aquí en las axilas porque tengo frío, ¿verdad? Posiblemente estoy meditando y diciendo, híjole, y mi hermano lo veo así, ¿qué puedo hacer por él? Estoy meditando, pero alguien puede pensar lo contrario de lo que se está haciendo y sucediendo. Y es ahí, hermanos, donde la palabra del Señor nos enseña y nos dice que no haya desavenencias, que no haya confusiones, sino necesitamos nosotros crecer en el Señor. Porque no tenemos que tener estorbos para que la presencia del Señor Jesucristo se mueva en la vida de cada uno de nosotros y en la iglesia. Por eso hoy la palabra del Señor nos dice qué significa llorar con los que lloran y reír con los que ríen. ¿Qué significa? Significa, hermanos, poder ir más allá, acercarnos a nuestros hermanos. Significa, en verdad, hacer algo por ellos. Significa, hermanos, quitar toda diferencia para poder ser bendecidos. Significa preocuparnos en una manera que nos duela también de la misma manera. Pero cuando no lo practicamos, entonces no podemos entender verdaderamente el significado. Por eso hoy la palabra del Señor, aunque parezca ser una palabra que es muy directa a nuestra reflexión, si nosotros hacemos esto, Dios va a cambiar, Dios va a bendecir. Hoy Dios, hermano, quiere hacer algo en nuestras vidas. Llorar con los que lloran no es muy difícil llorar con los que lloran. ¿Por qué? Porque posiblemente nosotros no estemos pasando la situación. Porque no es lo mismo sentir cuando alguien le pierde un ser querido con lo que el que lo está pasando. No es tan difícil llorar con ellos. ¿Por qué? Porque no lo sentimos totalmente. No es tan difícil hacer eso. Podemos preocuparnos, podemos de alguna manera monetaria bendecirlos, pero algo más está pasando en sus vidas. Algo está sufriendo sus corazones y no lo podemos nosotros sentir completamente, pero sí podemos hacer algo. Cuando vemos, como ya decía anteriormente, el rostro de nuestros hermanos, es fácil llorar con los que lloran, pero también es fácil no hacer nada, simplemente pasar de largo y sabe qué pasaría ahí. Y en veces posiblemente nos vamos con un pensamiento, ¿qué pasaría?
o vamos, no me quiso saludar, o creamos un círculo, creamos nosotros una manera de pensar equivocada y errónea. Pero si nosotros hoy buscamos el significado, llorar con los que lloran, entonces podemos venir con el hermano o la hermana para sanar una diferencia. Los que cantamos acá arriba, los que estamos obrando acá abajo, los hermanos que operan afuera en el lobby, los que cocinan, los que barren, todos los que hacemos algo, necesitamos nosotros ir más allá de nuestras vidas para poder nosotros crecer en el Señor Jesucristo. ¿Qué significa llorar entonces? Es ir más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Y cuando nosotros hagamos esto, entonces el Señor nos está diciendo que la iglesia primitiva hacía y estaba llena de bendiciones. ¿Por qué? Porque buscaban la presencia de Dios. Y dice la palabra que muchos se convertían al Señor. ¿Por qué? Porque miraban a una iglesia junta, una iglesia con un mismo sentir y un mismo comportamiento. La gente que venía los veía y se quedaban sorprendidos y atónitos porque veían, hermano, sentían el poder del Espíritu Santo y la presencia, y ellos podían, hermano, recibir bendición. Así como un día llegamos a la iglesia y ¿sabe qué pasó? Yo llegué a tener como miedo y decir, ¿qué pasa aquí? ¿Qué están haciendo? Hasta me asusté. Pero el día que el Señor me tocó, hermanos, pude entender lo que sucedía. El día que Dios nos tocó, pudimos salir del alcoholismo, pudimos salir de todas esas circunstancias que estábamos mal. El Señor transformó. El Señor transformó no solamente mi vida, pero transformó a mi padre, a mi madre y a todos mis hermanos. Así como lo ha transformado a su vida, a usted y a mí. Dele un aplauso entonces al Señor con todo su corazón, hermano. Ese aplauso es para Dios, diciéndole, es verdad, Señor, ayúdame a mí a ser diferente, llorar con los que lloran. Por eso dice la palabra, hermanos, que necesitamos hacer esto. Pero cuando una iglesia está de una manera, de un modo, entonces no llega la bendición. Entonces la gente puede decir, ¿por qué vamos a esa iglesia? Pues mejor me quedo en mi casa para ver esto que pasa. No pueden llegar a creer. ¿Por qué? Porque no miran el amor. No miran el amor que Dios quiere manifestar en la iglesia. Pero eso es otra iglesia. Nosotros estamos bendecidos. Si estamos aquí, ¿sabe? ¿Es por qué? Porque nosotros buscamos, porque nosotros estamos allí, buscamos el perdón, buscamos la comunión para que Dios bendiga nuestras vidas. Así que, hermanos, en todo esto, en cualquier situación que esté pasando, ahí donde nosotros, hermanos, estemos, va a venir una situación, una tentación, pero lo importante y la clave es qué vamos a hacer, cómo nos vamos a aproximar. Hoy todos tenemos comunión, hoy todos tenemos roces con los hermanos, ciertos jóvenes con ciertos jóvenes, pero puede haber algo en lo cual estemos en una división que no nos permita avanzar. Porque llorar con los que lloran, como volvemos a decir, pues sí, podemos llorar, podemos entristecernos, pero no significa eso. Necesitamos ir más allá. Pero aquí viene algo más, reír con los que ríen. Es mucho más difícil alegrarse con los que se alegran. ¿Sabe por qué es mucho más difícil alegrarse con los que se alegran? ¿Por qué? Porque cuando alguien recibe una bendición, porque cuando alguien tiene éxito, cuando alguien comienza un patrimonio y empieza a pagar un pago de casa para obtenerlo, cuando alguien recibe un automóvil, cuando alguien saca un automóvil nuevo, cuando a alguien, hermano, le dan una promoción, cuando la iglesia escucha, es más difícil que tengamos el gozo con los que se gozan. ¿Por qué? Porque se puede crear una envidia, se puede crear un celo, se puede crear, hermano, algo que nos hace sentir, bueno, ¿y por qué yo no recibo? Bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué yo esto? ¿Y por qué yo el otro? Sí ve que hay muchas circunstancias que se crean, que están, pero hay una gran noticia para nosotros, que el Señor Jesucristo nos dijo, imitadme a mí. Dice, sed como yo, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando nosotros hacemos esto, hermanos, Dios sana nuestro corazón. Usted no sabe cómo Dios lo va a bendecir.
Esperar 10 años, esperar 18 años, esperar, hermano, tiempo, no es fácil, pero Dios lo puede venir a hacer en nuestras vidas. El apóstol Pablo dice, confórmense con lo que tienen, porque ciertamente Dios da, pero Dios no nos ha dejado tampoco. Si algunos tenemos un poco más, si algunos tenemos, vamos nosotros caminando al paso, Dios nos ha dado y Dios nos va a sustentar. Pero lo importante es esto: ¿qué entonces significa también reír con los que ríen? Es cuando a alguien le pasó algo bueno, hermano, wow, qué bueno que Dios te siga bendiciendo, qué bueno que Dios te siga ayudando, qué bonito carro, hermano, qué bonitos zapatos, qué bonito esto, qué bonito el otro. Y es ahí donde nosotros quitamos todas las situaciones, todos los obstáculos que pueda haber para nosotros estar felices en el Señor. Pero cuando nosotros dejamos que eso nos toque a nuestro corazón, entonces no tenemos gozo. Creamos nosotros mismos una atmósfera de envidia. Puede que lleguemos a crear nosotros una atmósfera de tristeza, una atmósfera de envidia que nos haga detenernos. Y cuando venimos a la iglesia posiblemente ya no nos gozamos. Posiblemente podemos perder el gozo cuando venimos a la iglesia y gozarnos en el Señor. Posiblemente lo estemos perdiendo. ¿Por qué? Porque se puede crear una envidia por mi hermana, por mi hermano, que les pasó algo bueno, pero yo me siento como que yo mi misma autoestima la he echado para abajo. Y es ahí donde nosotros debemos entender qué significa reír con los que ríen. Es decirle al hermano de corazón, es tener las cosas en común. Qué bueno que Dios hace esto. Y que sin duda alguna Dios un día también bendecirá nuestras vidas, sea en esta tierra, pero lo más importante en la vida venidera, lo importante allá en el cielo con el Señor Jesucristo. El rey David dijo: Señor, no me des mucho, ni tampoco me des poco, porque si me das mucho me voy a olvidar de ti, si me das poco voy a empezar a renegar de ti. Pero Dios, hermano, nos ha enriquecido, nos ha bendecido. Todo se puede en el Señor Jesucristo. Pero lo más importante es que nosotros debemos ahora de entender qué significa llorar y reír. Es nosotros ponernos en una posición donde ese dardo del enemigo no atraviese nuestro corazón, donde el pensamiento del diablo, que él está tirando dardos, como dice el apóstol, y nos tira, y si nosotros dejamos que nos invada, entonces vamos a perder nosotros aún hasta nuestra salvación. Porque dice la palabra que hubo hermanos que crearon raíces de amargura. ¿Cómo crearon raíces de amargura? Cuando ellos dejaron crear esa envidia, cuando ellos dejaron de crear esa cosa que los agobiaba. Y en lugar de permanecer en el Señor, se aislaron, se alejaron. De tal manera que el apóstol les dice: ustedes corrían bien. ¿Qué es lo que les pasó a ustedes? Es que dejaron crecer esa raíz de amargura. Y es una realidad, y les puedo dar testimonio de que conozco yo en situaciones que han pasado, que de cierta manera se puede ver en la vida del cristiano, y antes se gozaba en el espíritu y estaba, pero este hermano decía, esta hermana decía, este joven decía, porque lo he vivido en la iglesia años atrás y hasta el día de hoy, que no se gozan, pero algo pasaba en su corazón y no se podía gozar. Estaba quieto, ya no quería ir a la iglesia, ya no quería estar, porque él sentía que no era usado, porque él sentía que no servía para nada. Y empezó a entristecer su espíritu, y todo lo que llegaba a la iglesia a ver era criticar. Ni sabe tocar, el predicador, los hermanos. Y siempre llegaba y criticaba en su corazón, pero no era en su corazón, sino que era esa amargura. Pero cuando Dios le sanó, un día dijo: necesito ser sanado. Y Dios puso el fuego del Espíritu Santo en su corazón, de tal manera que Dios le sanó. Y después veo que se pudo gozar, salió de ese estado. Todas las predicaciones que antes les hacían sentir mal, ahora después él podía gozarse, sentía el Espíritu Santo.
No importaba lo que sucediera, le daba salida y decía, gloria a Dios. Aunque no le gustara cómo hablaba, cómo decía, tal vez a ustedes no les guste cómo predico yo, pero la palabra del Señor es palabra del Señor. No me tiene que creer a mí, le tiene que creer a la palabra del Señor. Y es ahí donde este ejemplo nos hace entender que sí se puede contristar el Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo dice, ¿de qué nos sirve? Dice el apóstol, si diéramos nuestro cuerpo a quemar para alguien. ¿De qué nos sirve si vendiésemos todo y lo diésemos a los pobres? ¿De qué sirve que todo esto que hiciéramos? Dice, pero no tenemos amor. Entonces de nada sirve lo que nosotros hiciéramos. Pero ahora que nosotros entendemos más el significado de reír y llorar, debemos de no hacerle caso en veces a nuestra carne. Es decir, pero mira, dice, no, carne, sujétate en el nombre del Señor. Decirle a nuestra carne, decirle, no, yo me gozo con Él. Porque sé también que eso me quita estas barreras para que yo también reciba mi bendición. Recibamos nosotros una sanidad, recibamos nosotros una liberación. Porque en estos días se va a hablar de liberación, se va a hablar, hermanos, de renovación. Y el Señor es ahí donde nos quiere llevar. Así que reír con los que ríen y gozar con los que gozan. Dice este texto en Gálatas 5:14, lo que estaba sucediendo con los Gálatas. Fíjese lo que le dice el apóstol a esta iglesia. Y le dice así, porque toda la ley, dice, toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo dice el Señor, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero luego les dice de esta manera a ellos en el verso 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. O sea, le está diciendo, fíjese cómo les está diciendo, se muerden, se comen unos a otros. Yo creo que ya habían llegado a un extremo donde yo creo que así se decía, donde yo creo que había ya el desorden y ellos estaban viviendo mal. Pero el Señor les dice a ellos, el Señor les dice a la iglesia, ustedes necesitan llorar, ustedes necesitan acercarse a su hermano, necesitan pedirse perdón, necesitan arreglar sus diferencias para que sean bendecidos. Yo creo que si Dios está hablando a nuestras vidas, hermanos, nosotros tenemos que hacer algo. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Romanos capítulo 12, verso 16 dice así la palabra. Si nosotros, hermano, hoy en la iglesia, yo creo que cada uno de nosotros podemos entender, podemos sentir. Yo creo que cada uno de nosotros podemos sentir esto. Porque yo lo he sentido. Hay veces, hermano, que yo como ser humano, usted puede decir, no, Fermín, pues es bien, como dice el pastor, es bien buena gente, pero no crea usted que no me pasan cosas. También vienen situaciones en las que toca mi corazón y a las que yo tengo que vencer y pedirle, Señor, no, ayúdame a mí a poder amar. Pero dice Romanos 12:16, vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. Esto lo dice la versión actual. No se crean más inteligentes que los demás. El verso 17, si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz. El verso 18, con todo el mundo. El verso 19, queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue del castigar a los malvados. Pero el Señor nos dice hoy a nosotros, hermanos, que nosotros necesitamos buscar al Señor, que nosotros necesitamos vivir ¿en qué? En armonía. Cuando todos los músicos tocan en armonía, pues se oye un buen ritmo. Pero me pasa en veces como yo, me salgo de la nota y ¿sabe qué pasa? Lo pueden notar y luego me dicen, hermano, se salió de la nota. O se me sale un gallo, como decimos por ahí, hermano, se te notó. Porque sí, porque me desintonicé. Lo mismo nosotros cuando no estamos en armonía, no vamos a poder sonar bien, no nos vamos a poder ver bien. Pero todos nos necesitamos unos a los otros. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermano, para concluir? 2 textos para reflexión. Y dice la palabra de Dios, voy a tomar este versículo que está en Mateo capítulo 7, verso 1 al 5. Dice la palabra del Señor, así de esta manera.
Dice el Señor así en su palabra. Mateo 7, 1 al 5 dice así: porque con el juicio que juzgáis, no juzguéis para que no seáis juzgados. El verso 2 sigue diciendo: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medáis os serán medido. ¿Y por qué miras la paja de que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y luego dice esta palabra que en veces, ay, santo Dios, nos toca y dice: hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cuando vi este versículo también lo relaciono cuando la palabra nos dice que puede haber algo en nosotros y en veces queremos ayudar, queremos que las cosas sean diferentes, queremos que nuestros amigos, queremos que nuestra familia, queremos que nuestros hijos prosperen y sean bendecidos, pero puede haber algo que nos esté molestando y que no hemos podido quitar. Usted ha podido sentir cuando usted trabaja en la madera, cuando trabaja en su trabajo, hay estillas que vienen y le estorban, se clavan en sus dedos. ¿Y sabe qué sucede? Es una incomodidad. Está allí y está allí y está allí. Y mientras esté allí usted no puede estar contento, pero eso es necesario quitarla. Hay veces que son astillas de metal. Hay en veces que nos machucamos un dedo con el martillo. Hay veces que suceden muchas cosas que están allí. Y yo lo estaba relacionando. ¿Qué será lo que nos incomoda en nuestras vidas? Vemos a otros que les pasa algo. Vemos a otros que están batallando con algo. Vemos el carácter de otros. Vemos el momento que está pasando alguien más que está en nuestros medios. Pero queremos hacer algo y no lo podemos hacer porque posiblemente el mismo carácter lo estamos nosotros trayendo. Y no quitamos esa estilla de nosotros para poder avanzar y ayudar a nuestro hermano, para avanzar y ayudar a nuestros hijos. Eso me pasó en mi familia antes, cuando de venir a Jesucristo. Me pasó en mi familia. Todos teníamos discordia, pero un día Dios nos alcanzó. Pudimos, hermanos, quitar las diferencias de nuestra familia y entonces pudimos vivir en armonía. No es bueno y no es agradable vivir en discordia y enojados, porque no te puedes acercar a tu hermano, a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo. No te puedes acercar. No puedes estrechar la mano. Más bien pasas de largo o buscas otra ruta y no puedes estar tranquilo. Venimos a la iglesia, no podemos orar. Venimos a la iglesia y no podemos danzar, no podemos cantar. Venimos a la iglesia y no podemos obrar muchas cosas. ¿Por qué? Porque posiblemente hay una estilla que nos esté lastimando. Posiblemente en el tiempo que te tocó, posiblemente en el tiempo que me tocó, obramos, hicimos, pero ahora ya no obramos como debiéramos. ¿Por qué? Porque siempre vemos la diferencia y no podemos avanzar, pero no entendemos que nos estamos dañando a nosotros mismos. La iglesia no entendía que se estaban lastimando a ellos mismos. La iglesia, ellos estaban lastimando ellos propios mismos. Por eso el apóstol les decía: necesitan cambiar, necesitan hacer, si no de tal manera lo que ya recibieron lo pueden llegar a perder. Usted es tan importante en la obra del Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la alegría? ¿Qué pasó con lo que usted sentía y lograba? Porque está allí. Si usted no se da cuenta, el Espíritu de Dios está allí. Y el Espíritu te dice: danza. El Espíritu te dice: brinca. El Espíritu te dice: ve a la célula. El Espíritu pasa y te dice: ahí está tu hermano, ve. Ora por él. Haz esto, haz el otro. Pero en veces no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque no podemos quitar esa espina.
Pero el día que nosotros logremos, hoy en este día, poderlo entender, entonces vamos a poderlo lograr. Necesitamos restaurar, necesitamos hacer un cambio. La restauración viene de una acción, un efecto de reparar, remover o recuperar. Hoy necesitamos recuperar. Hoy necesitamos venir al Señor. Yo les invito al altar, hermanos, a pasar a orar por unos minutos y decirle al Señor, Señor, reflexionar y decir, Señor, yo quiero ver tu gloria, tus maravillas. Y aún así, el Señor nos ha hecho sentir su poder. Nos ha bendecido. Yo no sé cómo está usted, pero si Dios puso en el corazón del pastor este título, es porque Dios quiere seguir haciendo algo. La iglesia es una iglesia bendecida, pero no es todo lo que Dios puede hacer en su iglesia. Dios quiere hacer algo más, pero necesitamos venir al Señor, sanar relaciones, necesitamos recuperar, necesitamos restauración en el nombre del Señor. Si hay alguien que hoy Dios haya hablado a su corazón por esta palabra, ¿por qué no viene y le dice al Señor en un momento de adoración? Si hay un joven posiblemente que siente en la palabra esta necesidad de decir, yo necesito hacer algo. Si hoy nuestros amigos que nos acompañan está pasando algo en su vida, Dios tiene una palabra que les da hoy a ustedes y les dice, esa situación puede cambiar. Y qué bueno que hoy vinieron a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque esta palabra puede bendecir sus vidas, sanar sus familias, así como a nosotros nos sanó. Y si usted también quiere pasar y decirle al Señor, Señor, hoy vengo delante de ti. Posiblemente no me está pasando eso, Señor. Posiblemente sí me está pasando. ¿Cómo podemos ser una iglesia con poder, una iglesia más llena del Espíritu y de poder, si no es sanar las relaciones? No dejes que el enemigo le engañe, porque el ministerio que Dios le ha dado, Dios, hermano, se lo ha dado para hacer bendición. Vamos a orar por usted. Yo quisiéramos orar por la familia que invitó nuestra hermana Nora, y vamos a orar por ellos. Nuestro hermano Alfonso me va a ayudar a orar, y vamos a pedirle a Dios si nos permiten orar por ustedes. Vamos a pedirle a Dios. Nuestro hermano Vinicio me va a ayudar a orar por la familia, los amigos de nuestra hermana Nora, si nos permiten. Vamos a orar por su familia. Vamos a pedirle a Dios que Dios bendiga a su familia, a sus hijos, a sus esposas. Creo que en estos tiempos las situaciones son más adversas. En estos tiempos los hijos, los esposos, las esposas sufren. Hay una situación que los está llevando al mal, que los está destruyendo por muchas razones, por las envidias, los celos, cualquier situación. Pero hoy Dios está aquí. Hoy dígale al Señor, Señor, vengo delante de ti. El significado de reír y llorar, Señor, es preocuparme, Señor, acercarme, pasar por la ruta y acercarme y decir, ¿seré yo el que estoy así? ¿Seré yo el que he hecho algo? El Señor dice, si tu hermano tiene algo, si tu hermano tiene algo contra ti, no dice la palabra, si tú tienes algo contra tu hermano, ve. Dice, no, si tu hermano tiene algo, ve tú, porque tu hermano no va a venir. Pero si tú vas, Dios puede sanar esa situación a tu vida. Digámosle hoy, Padre, venimos delante de ti, Señor.